Hello, hello. Oigan, este es un especial atemporal entre Souls porque vamos a tratar un tema clínico, pero también con la parte espiritual. Y hoy tiene que ver acerca de la depresión, la tristeza. Y saben, yo espero que este episodio pueda justo salir el Día Mundial en la lucha contra la depresión, porque es un día muy significativo. Lo que voy a hacer hoy es para que podamos concentrarnos en el mensaje en algunos momentos. Voy a poner aquí capturas de pantalla, estadísticas, y en la descripción del video voy a poner los versículos bíblicos, ¿ok? Para no enfocarme mucho en esa parte, sino explicarles un poco más profundo ¿por qué decidí conectarlo? Porque, ¿saben? Muchas veces una falsa espiritualidad ha lastimado el corazón humano respecto a temas como lo es la tristeza, la depresión, la ansiedad y demás. Entonces, vi muy necesario el poder compartirles desde esta parte bíblica, espiritual, principios que terapéuticamente también nos funcionan, en específico en el tema de hoy, en el tema de la depresión, ¿va? Existe momentos donde tú ves personajes viviendo tristeza, burnout, personas que ya no quieren seguir viviendo. No digo la palabra tal cual por el tema de que a veces justamente en búsqueda de una prevención y de videos que puedan hacer daño, pues censuran ciertos videos. Por eso no voy a ocupar la palabra cuando uno decide quitarse la vida. Bueno, ya lo dije, a ver qué nos pasa, pero la palabra específico no la voy a usar para evitar que eso pase con este video, ¿ok? Pero, ¿qué creen? Que sí, o sea, a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento vamos a encontrar esta parte donde muchos hombres y mujeres vivieron pues situaciones delicadas donde su alma estuvo viviendo cosas bien difíciles. De hecho, algo bien significativo para mí, dudando del momento de crear este episodio, antes de grabarlo, atendí a una persona por primera vez que vive una situación muy difícil, justamente de una persona muy querida que tomó la libertad de dejar de seguir viviendo. Y su proceso de ella lo vivió aún más complicado porque le dijeron, oye, o sea, tienes que sacar fuerza y solo Dios, pero esto ha sido algo que yo he escuchado a lo largo de años donde tienes que decir bendecido y siempre bien y saben, y entonces es como solo ora y ya todo va a estar bien, ¿no? Cuando hay procesos, hay gestiones, hay muchas cosas que hay que ir modificando. Entonces me voy a enfocar en dos partes. La primera es rápidamente algunos personajes que vivieron momentos muy críticos, y la segunda, no saben, el proceso bíblico y espiritual del modelo de Jesús, de él que hizo ante una situación tan difícil, ¿va? Entonces, bueno, en la Biblia podemos encontrar, yo les decía, esta parte de un agotamiento, de un deseo de ya no seguir viviendo, tristeza profunda, desesperanza, duelos, agotados, incomprendidos, emocionalmente devastados, ¿no? Y les voy a dar un par de personajes, ¿no? Por ejemplo, Elías. Elías, hubo un momento en el que le dijo a Dios, ya, no, por favor, ¿no? O sea, se fue y se metió en una cueva y había estado bajo un desgaste, bajo una intimidación, bajo mucho miedo en ese instante. Y ¿saben algo bien lindo que hizo Dios? Primero lo alimentó físicamente y después con una voz tierna estuvo ahí para él. Y me encanta porque creo que a veces se nos olvida algo tan elemental como la alimentación. Y muchas veces cuando te sientes triste o hay un proceso de un cuadro depresivo, a veces no da como estas ganas de comer, ¿no? Y a veces también esta falta de nutrientes te hace sentir peor de lo que tu corazón se siente, ¿no? Entonces,
me encantó saber lo que Dios hizo con Elías y que también pudo tener como este cuidado de esta voz apacible, ¿no? A veces necesitamos este acompañamiento sin juicio. Yo creo que siempre tiene que ser sin juicio, sino justo en amor, para lo que tiene que ver con el alma frágil, ¿no? David, bueno, este hombre, o sea, si analizamos los salmos, vamos a ver su corazón en muchos momentos muy complicados, muy dolorosos también, y ahí vemos cómo, ese sí lo voy a dejar para después de los quebrantados de corazón, porque este salmo está increíble. Él también vivió momentos muy difíciles, él vivió un efecto postguerra, ¿no? O sea, todo lo que vivió, también la parte de proceso de duelo, ¿no? Cuando perdió a su hijo, perdió a su mejor amigo, o sea, hay muchas situaciones complicadas con David. Job, otro ejemplo impresionante. Él también hubo varios momentos en los que dijo, ya no quiero seguir viviendo, ¿no? En el caso de David, de hecho, hay un par de salmos donde es como, se ve que estuvo llorando muchísimo tiempo, tenía esta parte de la persecución, muchos pensamientos, de muchas situaciones. Con Job pudo perderlo todo, o sea, literal perdió la cuestión económica, perdió la parte de sus hijos, a sus amigos, muchas cosas donde podemos ver también un caso que lleva a ese punto, ¿no? Después vemos a Jeremías, literal con él se conoce como el profeta llorón, por cómo se sentía, o sea, y algo que les quiero compartir de Jeremías es que él estaba siendo obediente, ¿no? Y a veces la tristeza o los momentos que vivimos no tienen que ver, porque dicen, es que si te va tan mal es porque estás haciendo muchas cosas mal, porque tienes pecado oculto, porque no. Y a veces son situaciones que vivimos por el mundo caído y roto en el que estamos, ¿no? También, bueno, Moisés, me encantó con el caso de Moisés porque esta parte de aquí podemos ver el burnout, y algo que Dios le enseña es a delegar, ¿no? A veces también el exceso de cansancio es porque hacemos más cosas de las que realmente podemos, porque no ponemos un límite, y a veces lo que necesitamos es aprender a gestionar y delegar. Me encanta porque un paciente me decía, un consultante, yo quiero aprender a manejar el estrés, ¿no? Y justamente en su caso vimos que no solamente era las herramientas y recursos para manejar el estrés, sino también él necesitó aprender a delegar, ¿no? Porque había muchas cosas que le hacían daño por llevarlas él solito, ¿no? Y ahora sí, redoble de tambores. El caso más especial para mí para poder compartirles hoy es acerca de Jesús. Jesús, hay un momento, dependiendo de las versiones, donde dice que él se siente triste hasta la muerte, ¿no? Y yo les quiero compartir, aquí van a aparecer los pasajes. Lo vi como en dos libros de la Biblia, Mateo y Lucas, bien interesante porque ambos tienen una perspectiva distinta. Entonces, justo voy a tomar de los dos para explicarles. Por ejemplo, Lucas habla del proceso más como Lucas era doctor. Entonces, con él vamos a ver todo lo que Jesús experimentó físicamente. Y Mateo habla como de todo el proceso. Entonces voy a empezar con Mateo, ¿no? Si quieren ahí, bueno, leer todo el pasaje 26 capítulo 26, versículo 38, está este versículo, pero si lo leemos desde el 30 está impresionante, porque vamos a poder ver todo lo que Jesús hizo en su momento más triste. Y de hecho, pensando que Jesús vivió en toda esta humanidad profunda, vamos a darnos cuenta, y justo pensaba antes de grabar este episodio, de decir, ¿cuántas veces pasó este pensamiento en el corazón de Jesús? ¿No? El saber que iba a entregar su vida, ¿no? Se los voy a leer desde el 30, dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, ¿no? No se los voy a leer todo porque solo nos vamos a enfocar en la parte de la tristeza, depresión, ¿va? Lo primero que hizo para mí
cuando va su momento más crítico donde pues va encaminado hacia la muerte, pero les dice que cantaron himnos en ese lugar. Para mí representó el adoración. Y creo que algo que podemos nosotros hacer es llevar nuestro corazón quebrantado y decir, Dios, aquí está nuestro corazón, ¿no? Y en medio de lo que nos está pasando, recordar, ¿no? ¿Quién es Él? Yo les compartía en uno de los videos de Good Morning que, el esposo de Nancy Moss, que es quien escribió el libro de Incomparable, su esposo estaba en estado crítico y pues su esposo falleció, y las publicaciones que ha hecho no habla de una ausencia de dolor, pero habla de una presencia de Dios en su vida y cómo va fortaleciéndola y consolándola en este proceso de dolor. Y yo recuerdo, pocas veces he tenido un ataque de ansiedad tan fuerte, y recuerdo que esa vez ni siquiera podía como respirar, y yo trataba de usar mis recursos terapéuticos en aquel momento y era un poco complicado para mí el hacerlo. Y yo recuerdo que de hecho alguien me ayudó a manejar y en eso pasó una canción y que hablaba de quién es Dios, y justo eso, recordar quién es Él, me ayudó a entender que eso que me estaba afectando tanto en el corazón estaba bajo el control de alguien más, en medio de lo que yo no podía resolver en aquel momento. Entonces me encantó que Jesús hiciera esto y que es algo que nosotros podemos hacer. La siguiente parte bien interesante es que después de esto, y ahora sí nos vamos al versículo 36, donde dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Cuando investigué del Getsemaní, no saben qué impresionante fue para mí, porque Getsemaní es el lugar que se conoce como el lugar de la prensa. Bueno, no el lugar de la prensa, lo estoy diciendo mal. La prensa de aceite, a ver si es la prensa de aceite. Es que no recuerdo exactamente cuál es el nombre, recuerdo todo lo que implicaba el nombre. Pero en este lugar justo lo que hacían es agarrar las aceitunas para prensarlas para generar el aceite. Y es bien, para mí fue como boom, me voló los sesos el pensar que cuando analizas cuál es el proceso, porque me puse a investigar cuál es el proceso para generar el aceite, empieza a decir que de pronto incluso el mejor aceite sale de como algo lento, continuo, ¿no? Y como Jesús fue de alguna forma emocionalmente aplastado lentamente en todo lo que venía en su corazón. Entonces, que el lugar se llamara Getsemaní, para mí fue como muy impactante saber cuál es como el proceso y lo que trae después, que hoy no voy a hablar del Getsemaní, después voy a hacer un video corto, yo creo que en un Good Morning, para explicarles esto, pero no me quiero desviar del tema principal del día de hoy, ¿no? Pero bueno, entonces, después de eso dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro, ¿no? Entonces se llevó, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Esta es la versión clásica o la versión 60, pero la segunda cosa que hace Jesús, el nombre sí es la prensa de aceite, eso es como el significado tal cual. Les dijo, vamos a orar, es decir, platicar con Dios, ¿no? Y les dijo, acompáñenme. Y si ustedes analizan muchas de las publicaciones que pueden ver acerca de la depresión, una de las cosas más valiosas que podemos hacer todos nosotros, no solo los psicoterapeutas, que claro, con mucho gusto y con mucho profesionalismo buscamos acompañar a una persona que está viviendo esto, solo con mucho gusto, ¿verdad? No me refiero a que nos dé alegría acompañar, quiero aclarar, sino que en mi corazón me da como un sentido de
paz el saber que puedo acompañar a alguien en un momento difícil, porque yo he caminado en ese proceso difícil y cuando alguien camina conmigo hace que mi vida sea mucho más sencilla, ¿no? Vivir el proceso sea algo mucho más sencillo, ¿no? Entonces, lo que les dice es acompáñenme, y el acompañamiento implica, a veces no necesitas, como terapeutas, pues tenemos quizá todos estos recursos, no quizá, estos recursos profesionales que les pueden acompañar, pero las personas que nos aman nos pueden acompañar solo con su presencia, solo sin este juicio. No necesitas dar una solución, solo necesitas estar ahí para quien lo necesita, que sepa que lo escuchas, lo ves y lo acompañas, ¿no? Entonces, me encanta porque Jesús, siendo Jesús, dijo, acompáñame, ¿no? Y la siguiente cosa que hace Jesús, y lo podemos ver en la Biblia, es yendo un poco adelante, postró su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y la siguiente cosa que hizo fue rendir. Y el rendir es una cosa compleja, porque a veces lo que amamos no lo queremos rendir porque creemos que en nosotros podemos hacer muchas cosas. Pero a veces lo mejor que podemos hacer es rendirlo a Dios y decirle, te entrego esto, ¿no? Te entrego esto y no sé qué hacer con esto, ¿no? Yo quisiera que pasara esto, ¿no? Yo quisiera que siguiera viva tal persona, yo quisiera que ocurriera este milagro, yo quisiera, ¿no? Y así Jesús se lo dijo tal cual, lo que él hubiera esperado o querido, pero le dijo, pero tú. Y entonces cuando le dice el pero tú, que se haga tú, ¿no? Habla de que entiende que la soberanía de Dios es mucho mejor que el propio entendimiento de Jesús. Y hay cosas con las que tenemos que decir, híjole, no puedo generar un cambio en esto que está ocurriendo, pero sí puedo generar un movimiento en mi corazón para decir, de verdad estás ahí, Dios, y me amas, ¿no? Como solo por este amor que me tienes puedes hacer algo con esto, ¿no? Y después regresó con sus amigos y fue bien interesante porque les dijo que ellos también velaran y oraran para no caer en tentación. Y yo no lo había entendido hasta hace poco. A veces, bueno, este es el caso de Jesús, ¿ok? Aquí quiero así como quitar un paréntesis de todo lo que iban a vivir sus amigos y sus discípulos con lo que Jesús iba a vivir. Y entonces fue como que en medio del dolor, en medio de la ausencia, sean sostenidos por una palabra, por una promesa. Entonces, me encantó eso que también hizo. Algo bien valioso fue cómo llevó su confianza y su vulnerabilidad a Dios. Y explicándoles este proceso de Jesús, quiero terminar con dos cosas. La primera es, en un término muy práctico y clínico, si tú estás viviendo una tristeza profunda, si tú has perdido las ganas de continuar viviendo, si levantarte es muy difícil para ti, quiero compartirles también que muchas veces la depresión para la gente afuera muchas veces puede ser como tiene que tener una sintomatología tiene que estar justo con esta parte de los síntomas que estoy diciendo, pero también hay tristezas profundas donde no se notan porque es el amigo o la amiga que más se ríe, es el alma de la fiesta, es alguien que pareciera estar sonriente, que está haciendo cosas de una manera muy funcional. Y saben, en ambos casos se requiere atención. Entonces necesitamos estar cerca y tener una escucha activa para saber si alguien está viviendo de una forma que el corazón no les está dando. Porque requiere un cuidado
y yo les diría, acompañemos a esas personas, pero también ayudémosles a buscar una ayuda profesional. ¿Por qué necesitamos esta ayuda profesional? No solo por los recursos que como profesionales de la salud mental tenemos, sino porque a veces lo que le duele a alguien que amas mucho en el momento en el que te lo dice, para ti puede ser abrumador y entonces puede ser complicado acompañar ese proceso de dolor. Y justamente hablando de esto, estaba viendo lo de las estadísticas, ¿no? De cómo se duplica, es que vi dos en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, y en una cifra de México, y cambian en cuestión de porcentajes, pero en ambos se duplica en la cuestión de mujeres sobre hombres, ¿no? Interesante para que pongamos atención en eso. Es también interesante porque hay una cantidad impresionante de personas que se quitan la vida y muchas de las causas que llevaron a ese punto fue este estado de tristeza o esta parte de depresión, ¿no? Que no se quita con un échale ganas, ¿no? Está solamente en tu voluntad. A veces estas personas van a requerir este proceso terapéutico y a veces van a requerir no solo el proceso terapéutico, sino un proceso farmacológico que les ayude. Porque a veces también incluye que hay una descompensación dentro de, y entonces requieren pues otra clase de ayuda, ¿no? Entonces estemos atentos para saber quién a nuestro alrededor pudiera requerir esta atención y hacerlo antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Y por otro lado, en un término espiritual, les compartí acerca de Jesús, porque a veces cuando nos sentimos en un estado tan azul, tan profundo, tan oscuro, nos es difícil que alguien nos entienda, ¿no? Y decimos, es que tú no entiendes lo que estoy pasando. Y probablemente no, porque no hemos vivido lo que tú quizás estés viviendo. Pero me encanta saber que hay alguien que sí puede entenderme. Porque la parte de Lucas, donde habla de todo lo que vivió Jesús, el proceso de hematrosis, que es cuando sudó gotas de sangre, se mezcla el sudor con la sangre. A nivel clínico es un nivel que le llega a pasar a las personas cuando están en un nivel extremo de angustia, de miedo, de dolor. Y era, o sea, entendamos que Jesús iba a vivir un momento donde iba a tener la separación con el Padre para poder cargar con todo lo que a ti y a mí nos separaba de Él. Con todo el pecado, pero también con todo el dolor. En ese momento donde Jesús estaba sintiéndose así, estaba llevando lo que tú hoy estás sintiendo o experimentando. Y Él ya te está escuchando, Él te está entendiendo y Él puede hacer también algo al respecto. Y les quiero leer, está esto en 2 Salmos, les decía, después se los voy a explicar muy bien. Pero hoy solo quiero explicarles este versículo que dice, ay mamá, sorry, que moví esto se me fue la cita. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando nuestro corazón está tan roto, Él sana nuestro corazón, Él lo entiende. Él no es ajeno al dolor humano ni es ajeno a tu dolor. Así que este día, ¿te parece si oramos por las personas que están viviendo un cuadro así? ¿Y te parece si oro por ti que estás viviendo esta situación? Va. Dios, gracias porque nuestro dolor no te es ajeno. Gracias porque nuestro dolor lo entiendes primero como padre y después como alguien que experimentó todos los dolores y cargó todos los dolores que pudimos vivir en nuestra humanidad. Porque no solo tenemos empatía y comprensión, sino también tenemos la capacidad de poder ir a ti para que comprendas lo que estamos viviendo. Gracias, Dios, por todas las personas que tienen un nivel ético y profesional, que les has dado esta capacidad para trabajar con la salud mental de las personas, para que sigan ayudando a muchas más personas a vivir una vida
plena, una vida libre, una vida donde puedan volver a sonreír y tener esperanza. Y quiero pedirte, Dios, primero por esta persona que hoy me está viendo y quizá ha perdido las ganas de todo y quizá no tenga las fuerzas para poder hacerlo y quizá ni siquiera esté entendiendo en qué momento pasó y cómo es que llegó a este punto. Te pido que le brindes el alimento, que le brindes los recursos, que le brindes las personas a su alrededor para que pueda su vida cambiar. Porque sé que esto solo es un momento y podrá estar mejor. Y te pido, Dios, por todas las personas que hoy no están viendo este video, pero que están en una oscuridad terrible en su alma y no saben qué hacer. Yo recuerdo ese momento oscuro y tú ayudaste a mi vida y a mi alma. Te pedimos por todas esas personas que incluso tienen ideaciones suicidas, Señor, para que pueda alguien llegar y detener y ayudarles a darles un sentido de vida y recuperar el sentido de vida y poder avanzar en un propósito bello que hay en su alma. Te pido por hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, para que tú puedas ser con ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.